Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El Mexicano. En días pasados, el presidente López Obrador ha citado un texto firmado por uno de los voceros de Enrique Krause, en el que sin miedo al repudio expresa que los mexicanos somos ladrones, violentos, alcohólicos, corruptos, entre otras muchas de una retahíla de agravios e insultos. La sola idea de que exista un mexicano, independiente de lo que son los mexicanos, es una invención del PRI, del Partido Único. Que los mexicanos somos de una forma siempre horrible fue uno de los mecanismos de la dominación priista. La forma en que el PRI quería que fuéramos tenía tres características fundamentales: la derrota, el aguante y lo imperturbable. La cultura del régimen de partido único necesitaba fomentarlos como simbología y mecanismo de control, agacharse, permitir los abusos y apreciar más la estabilidad inamovible a cualquier cambio, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Que había una manera de ser mexicano que precedía a los mexicanos aludidos es una invención que data de los años 50 del siglo pasado, cuando El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos llegó a su tercera edición y cuando apareció también El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En el primero se aseguraba que los mexicanos teníamos un complejo de inferioridad. En el segundo, que llevábamos en la sonrisa una máscara indescifrable. Es en los años 50 también que los medios comienzan a usar el término malinchismo para condenar las ideas extranjerizantes, que en el caso mexicano son sobre todo el marxismo y el existencialismo, ideas ajenas a la revolución, importadas, no priistas. Esta columna, basada en varias que publicaba en La Jornada, se trata de esa ideología de la dominación que llamamos lo mexicano. La derrota fue llevada por el priismo pedagógico a un grado de mito fundacional: la caída de los indígenas aztecas contra los españoles. El mestizo resultante contenía en sí mismo un fracaso de dimensiones civilizatorias y una aspiración nunca cumplida de ser triunfador, blanco, hablar inglés o francés, es decir, ser moderno. Tenía que negar su pasado para entrar a la historia de Occidente. No importaba si era la oposición de izquierda o la selección nacional de fútbol, la derrota era siempre previsible. La cultura priista controlaba a sus sujetos con la idea de que no valía la pena resistirse porque no tendría un resultado distinto a resignarse. Es más, resistir era peor que resignarse porque implicaba revoluciones, conflictos armados, cárcel, hambre y muerte. De ahí la idea de que no podíamos construir algo digno, de que todo era al aventón, sin precisión ni profesionalismo, condenado a ser una red de agujeros. Si algo resultaba bien era por chiripa, por azar, como el borras, es decir, por casualidad. La idea priista del mexicano se regodeaba en las derrotas, pero jamás en las victorias. No había triunfo en la proclama del cura Hidalgo, en las batallas de Morelos y Guerrero, sino la turbia y ya extenuada negociación de Iturbide. Se escondió la superioridad de la República de Benito Juárez sobre la invasión francesa de Napoleón III, y también se escondió el éxito de la Revolución Mexicana contra el porfirismo, el golpe de Estado de Victoriano Huerta y sobre los cristeros, y se machacó sobre la historia de la pérdida del territorio a manos de los gringos. Éramos puras derrotas, ninguna victoria. El Partido Único, el PRI, se presentaba como el garante de que no volvieran a suceder estas atrocidades a escala histórica. A cambio, se le entregaba el triunfo claro e inobjetable en cada una y todas las elecciones. El aguante se convirtió a su vez en un orgullo individual. Para la cultura priista,
El picante, el alcohol, el ruidero, no solo eran sabrosos en sí mismos, sino que se moralizaron como símbolos de valentía. Era una valentía personal que se exigía para pertenecer. La cultura priista nunca exaltó como valentía la defensa de los derechos civiles, sociales o políticos, o del débil, porque eso no convenía al régimen de un solo partido. Si las mujeres sufrían en silencio y los varones apretaban los dientes ante el abuso y el atropello, demostraban su pertenencia a lo que se entendió durante medio siglo como ser mexicanos. Al no poder oponerse, el mexicano vivía como un minotauro solitario, melancólico, siempre en laberintos o en jaulas, sostenido tan solo por su propia obcecación de existir, cuando lo que decretaba la historia es que se diluyera en los referentes imaginarios, siempre superiores y positivos, que la élite sigue teniendo de los europeos y estadounidenses. Octavio Paz lo sentenció en El laberinto. El mexicano está siempre lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Tanta lejanía era para Paz un atributo esencial, ahistórico, a priori, y no la dominación de una élite burocrática priista que mantenía aplastado y alejado al pueblo de las decisiones y de toda participación política opositora. Lo imperturbable del mexicano fue una lectura política de la despolitización. Había que tener cuidado de que no estallara otra revolución o de que los gringos nos volvieran a invadir. El sistema simbólico se basaba en la historia de las derrotas y se convirtió en un mito de control. Se extendió a casi cualquier expresión pública. El que se mueve no sale en la foto, el que se enoja pierde, que se aplicaba a cualquiera que tratara de quejarse, ya no se diga indignarse. La paz social era la inmovilidad para no resultar perjudicado y meterse en política fue la prudencia de los antemano asustados. Se sacaron conclusiones mexicanas de la inmutabilidad de las ruinas, las cabezas olmecas, las máscaras. De una estética se concluyó una ética. La apatía, la inmovilidad, hizo de la contundencia del Coatlicue su alegría de vivir. La derrota, el aguante y lo imperturbable de lo mexicano pasaron casi intactos de los años 50 al fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari. Los dos grupos dominantes de la cultura oficialista, Nexos y Vuelta, en aquella época, volvieron al tema bajo el manto sagrado de la modernización. Ninguno de los dos grupos reconoció el fraude electoral, sino que se limitaron a decir que si bien el Frente de la Izquierda había tenido más votos en algunos municipios, no se podía decir que Salinas había perdido. Del entonces líder de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, dijeron que pertenecía al México agrario, premoderno, atávico, cerrado. Salinas, por contraste, era para ellos cosmopolita, moderno y abierto. La modernización abriría a México al mundo, en palabras tanto de Octavio Paz como de Héctor Aguilar Camín. Este último, Camín, había depositado sus esperanzas modernizadoras desde que llegó al poder la tecnocracia de Miguel de la Madrid. Así lo escribió en Nexos en 1982. Con Miguel de la Madrid Hurtado, escribió, llegará a la presidencia un candidato por completo ajeno a la llamada clase política mexicana, esa colección del priismo institucional y clientelismo personalizado, desdén por la técnica y consagración de la experiencia, nula teoría y pura realidad. Hasta ahí la cita. Tanto Paz como Camín apoyaron al régimen neoliberal que vieron como una orden civilizatoria desde arriba hacia abajo, desde la élite experta hacia ese pueblo que seguían pensando como primitivo, insondable y lejano. Aguilar Camín llegó al extremo de preguntarse si México necesitaba una dictadura como la de Pinochet en Chile para llevar a cabo la modernización, es decir, las privatizaciones de bienes e instituciones públicas. Él veía a los modernizadores como los legionarios de Julio César civilizando las Galias. La razón, según esta idea,
bajaba desde la presidencia de Salinas de Gortari hacia unas masas incultas que no sabían decidir sobre su destino. En 1992, encargado para redactar los nuevos libros de texto gratuito de las escuelas públicas, Aguilar Camín no se amilanó para eliminar a los niños héroes de la defensa contra los Estados Unidos o al Pípila de la toma de la Alhóndiga de Granaditas contra el Imperio Español. Es más, incluyó al propio Salinas como un salvador en la historia mexicana. Puso en los libros de texto públicos del quinto año de primaria lo siguiente, y lo cito: el gobierno de Salinas mostró energía y rumbo claro a seguir. La inflación bajó de 140% en 1987 a 20% en 1989. Terminó de abrirse la economía nacional al mundo exterior. Se tomó la iniciativa de formar un gran bloque económico de América del Norte formado por Canadá, Estados Unidos y México, comparable al gran bloque de la Comunidad Económica Europea. Esa apertura económica representa un cambio fundamental en el México del siglo XX. Se abandonó el modelo de crecimiento hacia adentro, protegido por altas barreras aduanales que fomentaban el contrabando y la ineficiencia. Se logró renegociar la deuda externa para disminuirla y se amplió el gasto del gobierno destinado a cuestiones sociales mediante el Programa Nacional de Solidaridad. Así lo escribió en estos libros del salinismo que por primera vez fueron editados no por el Estado, sino por una editorial española, Santillana, a instancias del secretario de Educación de entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León. Todo lo positivo era lo que se decía en las alturas de las élites, que no usaban, según ellos, la política para modificar el rostro del país, sino que supuestamente usaban puras técnicas. En esta concepción no había pueblo, porque tampoco había política, sino puras soluciones racionales, matemáticas, técnicas, legales. Tanto Paz como Camín despreciaron todo cambio que no fuera gradual, es decir, ver como conquistas que las cosas siguieran iguales. Al final, los dos líderes morales de la intelectualidad mexicana acabaron diciendo que lo mexicano, es decir, todo lo que ellos veían como atávico y primitivo, era lo que les olía a pueblo y por extensión lo que olía a izquierda popular. Una vez más, los mexicanos, la izquierda, el pueblo, eran todo lo que resistía a las razones puramente técnicas de la élite ilustrada neoliberal. El pueblo eran como los bárbaros de las Galias. Salinas de Gortari era Julio César. El repudio y la indignación que ha causado en estos días la caricatura de lo mexicano como violento, ladrón y alcohólico refuerza mi percepción de que el viejo nacionalismo revolucionario se ha resquebrajado en la parte más politizada de nuestra sociedad, los pobres. Junto con la decadencia del partido único y su coletazo, la alternancia con Acción Nacional, se abrieron las vías de la indignación, la política como moralidad, la inclusión de los excluidos en un país plebeyo. Veo ya rasgos distintivos del nuevo tipo de arraigo que sustituye al nacionalismo revolucionario. No esconder el origen barrial o ejidal o migrante, denunciar el color de piel como agente del sistema de castas en que se solidificó la desigualdad, revelar el privilegio como efecto de la injusticia, poner en duda la superioridad de la blanquitud como aspiración de ser aquello que se llamó primer mundo o país desarrollado y cuya mitología abandonó primero a quienes nunca obtuvieron ninguna de sus promesas, los pobres, los migrantes, los morenos. Estamos viendo a una asamblea que crece desde abajo y desborda su nueva inclusión simbólica en un terreno múltiple de culturas que abarca algo más que la extensión geográfica de México. No está institucionalmente condicionada como lo pretendía el PRI, sino correlacionada en arraigo, en sentido de pertenencia a la República, a un espacio de participación política. Lo electoral no es ni la 10ª parte de lo que se palpa en las calles, sean mexicanas o estadounidenses.
Es justo a lo que se refiere la supuesta élite mexicana cuando dice que los de abajo están envalentonados y que ya no respetan las jerarquías, que aseguran volverán a instaurarse nada más López Obrador se vaya a su rancho a escribir. Muy probablemente no será así, porque lo que se atmosferiza tarda en formarse casi tanto como en disiparse. Lo cierto es que existe un nuevo arraigo republicano, politizado, cívico y desde abajo. El nacionalismo revolucionario del PRI, que nos exigía el aguante para pertenecer a nuestro país, se está derrumbando ante nuestros ojos y sin duda frente a nuestras sonrisas. Muchas gracias por escuchar.